Una mujer sin nada, un duque que lo tenía todo, y un encuentro que cambió sus destinos para siempre. Hoy voy a contarte la historia de dos almas que nacieron en extremos completamente opuestos del mundo, dos vidas que jamás debieron cruzarse, pero que el destino unió de una forma imposible de ignorar. Él era Adrián Velasco, duque de Monteverde, un hombre de 34 años que lo tenía absolutamente todo. Desde el momento en que nació, su vida estuvo rodeada de privilegios. Creció en una mansión donde cada rincón hablaba de riqueza, tradición y poder. Su familia era respetada, influyente, y sobre todo, profundamente unida. Nunca le faltó amor, ni apoyo, ni seguridad. Adrián aprendió desde pequeño que el mundo podía ser un lugar generoso. Siempre hubo manos dispuestas a sostenerlo, voces que lo guiaban y un camino ya trazado frente a él. Su futuro no era una incógnita, era una certeza. Un legado que debía continuar. Pero mientras él vivía en ese mundo de certezas, alguien más crecía en el lado completamente opuesto de la vida. Ella era Camila Duarte. Camila no eligió la pobreza. No eligió la soledad. No eligió el abandono. Pero aún así, eso fue lo que recibió desde el inicio. Su madre desapareció cuando ella era apenas una niña, dejándola atrás sin una explicación, sin un abrazo, sin una promesa de volver. Y de su padre, nunca supo nada. Ni su nombre, ni su rostro, ni si alguna vez pensó en ella. Creció con ese vacío constante, aprendiendo demasiado pronto que hay preguntas que nunca tienen respuesta. Que hay heridas que no sanan, solo se silencian. Y que, a veces, seguir de pie es el único acto de valentía que te queda. Mientras Adrián tenía un hogar cálido donde siempre lo esperaban, Camila aprendía a sobrevivir sola en un mundo que no parecía tener espacio para ella. No había protección, no había privilegios, solo la lucha diaria por mantenerse viva. Dos vidas. Dos historias. Dos destinos completamente distintos. Y, sin embargo, algo invisible comenzó a moverse entre ellos. Porque la vida, con esa forma misteriosa que tiene de sorprendernos, estaba preparando un encuentro que cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Porque lo que viene no es solo un relato, es un viaje emocional. La historia de una mujer que lo perdió todo, incluso antes de tener algo. Y la de un hombre que lo tenía todo, sin saber que lo más importante aún no había llegado a su vida. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo te va a emocionar, te va a tocar el corazón. Camila Duarte había aprendido a pasar desapercibida. Cuando consiguió trabajo en una de las mansiones más grandes de la región, entendió desde el primer día que su lugar era el silencio. Caminaba con cuidado, hablaba lo justo y observaba todo. Sabía que, en ese mundo, las personas como ella eran invisibles, y, de alguna forma, eso también la protegía. Cumplía con cada tarea con dedicación. Limpiaba, organizaba, ayudaba en lo que fuera necesario sin quejarse. Nadie esperaba demasiado de ella, y eso hacía que cada pequeño reconocimiento valiera más. Pero fue en ese lugar donde algo inesperado ocurrió. Allí conoció a Julián Salazar, el sobrino del dueño de la casa. Julián no era como los demás. Tenía una sonrisa fácil, una mirada cálida y una forma de hablar que hacía que todo pareciera más ligero. Desde el primer momento, algo en la forma en que la miró hizo que Camila se sintiera vista. No como una empleada, no como alguien invisible, sino como una mujer. Y eso, para alguien como ella, lo cambiaba todo. El amor no llegó de golpe. Creció despacio, casi en secreto. En las miradas que duraban un segundo más de lo permitido, en los encuentros casuales en los pasillos, en las conversaciones breves que parecían insignificantes, pero que dejaban una huella profunda. Eran momentos robados. Momentos que ambos sabían que el mundo no aprobaría. Pero el corazón no entiende de reglas. Julián comenzó a buscarla. A encontrar excusas para hablar con ella, para verla, para estar cerca. Y poco a poco, Camila bajó la guardia. Por primera vez en su vida, alguien la trataba con ternura, con interés genuino. Por primera vez, alguien la hacía sentir importante. Y entonces llegaron las promesas. Promesas de un futuro juntos.
De un matrimonio. De una vida diferente, lejos de los prejuicios y las diferencias sociales. Julián hablaba con seguridad, con convicción, como si realmente creyera cada palabra que decía. Y Camila, creyó. Se entregó a ese amor con todo lo que tenía. Sin reservas, sin dudas. Porque cuando alguien que nunca ha sido amado recibe cariño, lo abraza con el alma entera. Pero la felicidad de Camila nunca había durado lo suficiente como para convertirse en algo estable. Y esta vez no sería diferente. Un día, sin previo aviso, todo cambió. Julián se vio envuelto en un conflicto peligroso, uno de esos problemas que no se resuelven con palabras ni con buenas intenciones. Y en una tarde que Camila recordaría por el resto de su vida, él perdió la vida. Así, de repente. Sin despedidas. Sin explicaciones. Sin oportunidad de decir adiós. El mundo de Camila se rompió en ese instante. El dolor fue absoluto. De esos que ocupan todo el espacio dentro del pecho, que ahogan, que pesan. Cada recuerdo se volvió una herida, cada promesa, un eco vacío. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Semanas después, cuando el duelo apenas comenzaba a asentarse, Camila descubrió la verdad que cambiaría su destino para siempre. Estaba embarazada. Y en ese momento entendió que no solo había perdido al hombre que amaba, sino que ahora tendría que enfrentar el mundo completamente sola, con una nueva vida creciendo dentro de ella. Después de ser expulsada de la mansión, Camila Duarte entendió algo con una claridad dolorosa: el mundo no iba a tener compasión con ella. Cuando reunió el valor para contarle a sus patrones que estaba embarazada, esperaba al menos una mínima muestra de humanidad. Después de todo, llevaba dentro al hijo de Julián, el nieto de aquella familia. Pero en lugar de apoyo, encontró rechazo. Frío, directo, definitivo. La acusaron de mentir. Dijeron que buscaba aprovecharse de la situación. Y sin darle oportunidad de defenderse, la echaron. Sus pocas pertenencias fueron arrojadas afuera como si no tuvieran valor, como si los meses de trabajo honesto no significaran nada. Pero lo peor no fue eso. Para asegurarse de que no encontrara ayuda en ningún otro lugar, difundieron una historia falsa por toda la ciudad. Dijeron que Camila estaba embarazada de un desconocido, que era una mujer sin moral, alguien en quien no se podía confiar. Y como siempre sucede en los lugares pequeños, la mentira corrió más rápido que la verdad. Una puerta tras otra se cerró frente a ella. Camila intentó explicarse. Tocó casas, buscó trabajo, suplicó con la mirada incluso cuando intentaba mantener la dignidad. Pero nadie quiso escucharla. Nadie quiso arriesgarse. En poco tiempo, se quedó sin nada. Sin hogar. Sin dinero. Sin futuro. Fue así como terminó en una vieja cabaña de madera al borde del camino. Las paredes estaban torcidas, el techo tenía agujeros por donde el viento se colaba por las noches, y el suelo de tierra se volvía húmedo cuando llovía. Pero era el único lugar que no la había rechazado. Y eso era suficiente. Camila se aferró a ese espacio con la fuerza de quien ya no tiene nada más. Comenzó a sobrevivir como podía. Salía al amanecer y recorría los caminos en busca de frutas silvestres. A veces, en la oscuridad de la noche, tomaba algunas mazorcas o papas de los bordes de los cultivos. Comía lo justo para no desmayarse, y guardaba el resto para el día siguiente. El hambre se volvió una compañera constante. El frío, una rutina. Y el miedo, una sombra que nunca se iba. Pero dentro de ella, algo seguía creciendo. Su vientre aumentaba día a día, y cada pequeño movimiento del bebé le recordaba que no podía rendirse. Que ya no estaba sola. Que ahora había alguien que dependía de ella. Cada noche, acostada sobre ese suelo duro y frío, Camila colocaba una mano sobre su vientre y hacía la misma promesa en voz baja. No vas a tener la vida que yo tuve, te lo juro. No sabía cómo iba a lograrlo. No sabía qué haría cuando llegara el momento. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. Iba a luchar. Hasta el final. Hasta que su cuerpo no pudiera más. Porque a veces, cuando el mundo te quita todo, seguir adelante es el acto más valiente que existe. El pasado no se queda enterrado para siempre, y Valeria estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruel.
Después de aquella cena inesperada, donde el destino volvió a cruzar a Daniel y Valeria, ambos intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Una tensión silenciosa, casi eléctrica, comenzó a crecer entre ellos, alimentada por recuerdos no resueltos y emociones que jamás murieron del todo. Valeria intentó concentrarse en su trabajo, en sus metas, en esa vida estable que tanto le había costado construir. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, revivía fragmentos del pasado, las risas, las promesas, el amor que una vez creyó eterno, y la traición que lo destruyó todo. Por su parte, Daniel no podía dejar de pensar en ella. Aquella mujer fuerte y distante que había visto en el restaurante no era la misma que había amado años atrás, pero en el fondo, sabía que Valeria seguía allí, escondida tras muros de dolor. Decidido a no perderla otra vez, Daniel comenzó a investigar discretamente sobre su vida actual. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Valeria no solo había superado el pasado, sino que ahora estaba a punto de cerrar un importante acuerdo empresarial que podría cambiar su vida para siempre. Pero había algo más. Un nombre apareció en los documentos, un nombre que Daniel conocía demasiado bien. Mateo Rivas. El mismo hombre que años atrás había sido la causa indirecta de su separación. El mismo que manipuló situaciones, que sembró dudas, que jugó con la verdad hasta romperlos. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Era posible que Mateo siguiera presente en la vida de Valeria. ¿Y si todo lo que ocurrió en el pasado no fue como él pensaba? Impulsado por una mezcla de celos, culpa y desesperación, Daniel decidió confrontar la verdad. Contactó a un antiguo socio que conocía bien a Mateo, y lo que escuchó lo dejó completamente devastado. La traición no había sido como parecía. Años atrás, Mateo había manipulado pruebas, distorsionado conversaciones y creado una falsa narrativa para separar a Daniel y Valeria. Todo por ambición. Todo por quedarse con un negocio, y con el control. Daniel sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Había perdido al amor de su vida por una mentira, y lo peor de todo era que nunca había luchado por descubrir la verdad. Mientras tanto, Valeria comenzaba a notar comportamientos extraños en su entorno laboral. Documentos que desaparecían, llamadas sospechosas, decisiones que no parecían tener sentido. Poco a poco, la sombra de Mateo comenzaba a revelarse nuevamente, y esta vez, ella estaba en el centro del juego. El destino, que parecía haberlos separado para siempre, ahora los empujaba nuevamente hacia el mismo camino. Pero esta vez, no se trataba solo de amor. Se trataba de justicia. Y la verdad, estaba a punto de salir a la luz. La verdad tiene un precio, y Valeria estaba a punto de pagarlo. Las piezas comenzaban a encajar, pero cada respuesta traía consigo nuevas dudas. Valeria ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Los errores en los contratos, las reuniones canceladas sin explicación, las decisiones tomadas a sus espaldas, todo apuntaba a una manipulación cuidadosamente planeada. Y en el centro de todo, estaba Mateo Rivas. Una noche, revisando archivos antiguos en su oficina, Valeria encontró algo que heló su sangre. Una serie de correos electrónicos que nunca debieron existir. Mensajes alterados, conversaciones sacadas de contexto, pruebas fabricadas. Exactamente el tipo de engaño que había destruido su relación con Daniel años atrás. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez, una duda que había enterrado durante años volvió a surgir con claridad. ¿Y si Daniel nunca la traicionó? La sola idea la desestabilizó. Durante tanto tiempo había cargado con el dolor, con la rabia, con el convencimiento de haber sido engañada. Pero ahora, todo parecía una mentira construida por alguien más. Sin perder tiempo, decidió buscar respuestas. Valeria contactó a una antigua compañera de trabajo que había estado cerca de Mateo en el pasado. Después de insistir varias veces, logró obtener una reunión. Lo que escuchó esa noche cambió todo. Mateo había manipulado la situación desde el principio. Había falsificado pruebas para hacerle creer a Valeria que Daniel le era infiel. Había jugado con sus emociones, con su confianza, con su amor, todo para separarlos y así poder beneficiarse de un negocio millonario que ambos estaban a punto de cerrar juntos. Valeria sintió una mezcla de furia, dolor y culpa. Había odiado a Daniel durante años, sin saber que él también había sido una víctima. Pero el tiempo ya había pasado.
O al menos eso creía. Mientras tanto, Daniel no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Después de descubrir la verdad, había tomado una decisión: iba a desenmascarar a Mateo, sin importar las consecuencias. Comenzó a reunir pruebas, a hablar con antiguos socios, a reconstruir cada paso de aquella traición. Sabía que no sería fácil. Mateo era poderoso, inteligente y extremadamente cuidadoso. Pero esta vez, Daniel no iba a cometer el mismo error. No iba a rendirse sin luchar. El destino quiso que ambos, sin saberlo, estuvieran caminando hacia la misma verdad, desde lados opuestos. Hasta que finalmente ocurrió. Un encuentro inesperado, cargado de tensión, de emociones contenidas y de preguntas sin responder. Valeria y Daniel se encontraron cara a cara una vez más, pero esta vez, no había orgullo que los separara. Solo silencio. Solo miradas que decían más que cualquier palabra. Y una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Tenemos que hablar, dijo Daniel, con la voz firme pero cargada de emoción. Valeria lo miró fijamente, sintiendo como su mundo entero comenzaba a tambalearse. Sí, ya es hora. Porque algunas historias no terminan cuando creemos. A veces, solo están esperando el momento perfecto para continuar. La verdad finalmente estaba frente a ellos, y ya no había forma de escapar. Valeria y Daniel se sentaron uno frente al otro en una sala privada, lejos del ruido del mundo, pero no del caos que llevaban dentro. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Años de dolor, malentendidos y silencio pesaban más que cualquier palabra. Fue Daniel quien rompió el silencio. Con voz firme pero temblorosa, comenzó a contar todo lo que había descubierto: las manipulaciones de Mateo, las pruebas falsas, las mentiras cuidadosamente construidas para separarlos. Cada palabra era como abrir una herida que nunca sanó. Valeria escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo su realidad se desmoronaba poco a poco. Sus manos temblaban, su respiración era inestable. No quería creerlo, pero en el fondo, sabía que todo encajaba demasiado bien para ser una coincidencia. Yo nunca te traicioné, dijo Daniel finalmente, mirándola a los ojos. Nunca dejé de amarte. Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo el dolor acumulado durante años se transformó en una mezcla insoportable de culpa y arrepentimiento. Había vivido convencida de una mentira, y había dejado ir al hombre que realmente la amaba. Yo, pensé que me habías destruido, susurró Valeria, con la voz quebrada. Pensé que todo lo que teníamos era una mentira. Daniel negó con la cabeza, acercándose lentamente. No, lo que teníamos era real. Lo que pasó, fue una traición, pero no entre nosotros. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión, de reconocimiento mutuo. Por primera vez en años, estaban viendo la verdad, juntos. Pero la historia no terminaba ahí. Mateo no solo había destruido su relación en el pasado, también estaba intentando hacer lo mismo con el presente de Valeria. Los problemas en su empresa, las decisiones erróneas, los sabotajes, todo formaba parte de un plan mucho más grande. Y esta vez, no iban a permitirlo. Valeria secó sus lágrimas y respiró profundamente. Su mirada cambió. Ya no había duda, solo determinación. No voy a dejar que se salga con la suya otra vez, dijo con firmeza. Daniel asintió. Entonces lo enfrentamos juntos. Era la primera vez en mucho tiempo que estaban del mismo lado. Comenzaron a unir toda la información que tenían: documentos, testimonios, registros financieros. Cada pieza revelaba un patrón claro de manipulación, fraude y ambición desmedida por parte de Mateo. Pero sabían que no sería fácil. Mateo tenía poder, contactos y experiencia. No iba a caer sin luchar. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Ya no estaban solos. Mientras avanzaban en su plan, algo más comenzó a reconstruirse entre ellos. No eran los mismos de antes. Habían cambiado, habían sufrido, pero en medio de todo, algo seguía intacto. Ese vínculo invisible que ni el tiempo ni la mentira habían logrado romper. Aún así, el camino que tenían por delante no solo implicaba justicia, también implicaba enfrentar sus propios sentimientos. Porque recuperar la verdad era una cosa.
Pero recuperar el amor era otra historia completamente diferente. Y esa historia apenas estaba comenzando. Algunas verdades destruyen, pero otras tienen el poder de reconstruirlo todo. El día había llegado. Valeria y Daniel estaban de pie frente a la sala de juntas donde todo iba a definirse. Después de semanas reuniendo pruebas, investigando en silencio y arriesgándolo todo, finalmente tenían lo necesario para exponer a Mateo Rivas. Pero no era solo un enfrentamiento profesional. Era el cierre de una herida que había permanecido abierta durante años. La sala estaba llena de socios, inversionistas y figuras clave de la empresa. El ambiente era tenso, cargado de expectativa. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, excepto ellos dos. Cuando Mateo entró, lo hizo con la misma seguridad de siempre. Elegante, calculador, con esa sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Sus ojos se cruzaron con los de Valeria, y por un instante, algo cambió. Como si hubiera percibido que esta vez, el juego era diferente. La reunión comenzó con normalidad, hasta que Valeria tomó la palabra. Su voz era firme, segura. Ya no era la mujer que había sido manipulada en el pasado. Esta vez, estaba preparada. Antes de continuar, hay algo que todos deben ver, dijo, mirando directamente a Mateo. Un silencio absoluto llenó la sala. Daniel activó la pantalla. Uno a uno, comenzaron a aparecer los documentos, correos alterados, transferencias sospechosas, pruebas de sabotaje, registros que demostraban años de manipulación y fraude. El rostro de Mateo cambió. Por primera vez, perdió el control. Esto es absurdo, intentó defenderse. Todo está sacado de contexto. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran claras. Irrefutables. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. La confianza que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de minutos. Valeria no apartó la mirada. No solo destruiste una relación, continuó. Manipulaste vidas, mentiste, traicionaste, todo por ambición. Mateo intentó mantener la compostura, pero la presión era evidente. Finalmente, sin más argumentos, su silencio confirmó lo que todos ya sabían. Había perdido. Las consecuencias no tardaron en llegar. Fue removido de su cargo, enfrentando acciones legales que pondrían fin a su carrera. Pero para Valeria y Daniel, aquello significaba algo mucho más profundo. Era el final de una mentira. Cuando todo terminó, salieron del edificio en silencio. El aire fresco golpeó sus rostros, como si el mundo les estuviera dando una nueva oportunidad. Durante unos segundos, ninguno habló. Hasta que Valeria rompió el silencio. Perdí tantos años creyendo algo que no era real. Daniel la miró con suavidad. No podemos cambiar el pasado, pero sí lo que hacemos ahora. Ella asintió, bajando la mirada. Luego, lentamente, volvió a levantarla. ¿Y ahora qué? Daniel sonrió levemente. Ahora, decidimos si esta historia merece una segunda oportunidad. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No había dolor. No había dudas. Solo una pregunta flotando en el aire, esperando una respuesta. Valeria dio un paso hacia él. No necesitaban palabras. A veces, el amor no desaparece, solo espera. Espera el momento correcto. La verdad correcta. Y cuando todo finalmente encaja, puede volver a empezar.